para que la sangre pase derecho. Muy bien. Como los pulmones no son viables cuando están dentro del feto, ¿cierto? Entonces dentro de la madre, pues cuando el animal está dentro de la madre, esta es la aorta, esta es la pulmonar y va a haber una comunicación, ¿cierto? Una cosa interesante es que cuando el animal está dentro de la madre, como los pulmones están colapsados, siempre dentro de la madre el lado derecho tiene mayor presión comparado pues con el lado izquierdo que va a tener menor presión. O sea, eso solo pasa mientras ellos estén dentro de la madre, mientras los pulmones estén colapsados. Una vez el animal nace, los pulmones se expanden, él pega la primera bocanada, pues van a cambiar las presiones, como lo que conocemos nosotros. Entonces, como cuando está dentro de la madre, el lado derecho tiene mayor presión, siempre la sangre en el feto va a pasar de la arteria pulmonar a la arteria aorta. Pero eso solo va a pasar en el feto, ¿cierto? Mientras los pulmones estén colapsados. La sangre sale por aquí, por la pulmonar, y se desvía para no llegar a los pulmones. Pero se desvía es porque la arteria pulmonar en ese animalito, feto, va a tener mayor presión que la aorta. Eso nunca se les puede olvidar. Cuando el animal nace y pega su primera bocanada, pues los pulmones se expanden y ya las presiones cambian, ¿cierto? Pues eso pasa por el primer mes de vida. La presión del lado derecho cae y la presión del lado izquierdo aumenta. ¿Cierto? Y al pasar eso, que los pulmones se expanden, empiezan a trabajar, pues este conducto se debería cerrar y convertirse en un ligamento. ¿Qué pasa si eso no pasa? ¿Qué pasa si por alguna falla esta comunicación no se cierra? Entonces, ¿de dónde a dónde pasa? Como cambian las presiones, si esto queda un poquito abierto o queda completamente abierto, la sangre va a pasar de la aorta, como decía, o sea, la sangre oxigenada se va a pasar hacia la arteria pulmonar. ¿Y qué pasa si pasa más sangre, pues, de la aorta a la arteria pulmonar? Se desoxigena la sangre que está oxigenada. No, porque esta es desoxigenada, esta está bajita en oxígeno, entonces eso no importa. Porque la sangre oxigenada va a venir a la no oxigenada, entonces ahí no va a haber problema realmente. Pues, pero va a haber menos sangre en los tejidos. Hay menos sangre en los tejidos, esa es verdad. ¿Qué más pasa? Entonces, al haber menos sangre en los tejidos, ¿cuál es el concepto que cae si sale menos sangre por la aorta? Disminuye el gasto cardíaco y eso ya ustedes se lo saben de memoria. Siempre que disminuye el gasto cardíaco hay una activación neurohormonal, ¿cierto? Hormonal. Cuando hablamos de neurohormonales, para recordarles sistema simpático y sistema renina, angiotensina, aldosterona, esa es la activación neurohormonal. Bueno, ese por ese lado, y va a haber más sangre y todo eso. Y por este lado, ¿qué pasa si a la arteria pulmonar ella estaba acostumbrada a recibir 20 ml y ya no recibe 20, sino que recibe 40? ¿Qué pasará si hay una sobrecarga de volumen en esa arteria pulmonar? ¿Cómo lo cree? Además, todo es un circuito. Esa arteria pulmonar, ¿a dónde llegaba la sangre? Entonces va a ir inicialmente a los alvéolos, ¿cierto? Va a ir al pulmón y va a aumentar la cantidad de sangre en el pulmón. Inicialmente aumenta la sangre. Y si hay más sangre en el pulmón, ¿dónde va a haber más sangre? Si todo es un circuito. Va a llegar más sangre al lado izquierdo, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese concepto de llegar más sangre?
descarga no, si es antes. Ah, la precarga, exacto. Entonces aumenta la precarga. Y si aumenta la precarga, ¿qué le pasa al lado izquierdo? Entonces empieza a haber una dilatación del atrio y empieza a haber una hipertrofia excéntrica. Desde el ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa si sigue llegando más sangre al pulmón? Y más sangre, y más sangre, y más sangre. ¿El pulmón qué podría llegar a ser en algún momento? Podría llegar a ser un edema, ¿cierto? O sea, aquí hay dos opciones. O que el pulmón desarrolle un edema pulmonar, porque le llega más sangre, o que él diga, no, yo me voy a proteger. ¿Y cómo se protege? Dice, yo no quiero que me llegue más sangre. Usted no quiere que le llegue algo. Usted no quiere que le llegue a alguien que no le cae bien. Hace vasoconstricción, le cierra la puerta. ¿Y qué problema hay si hace vasoconstricción? Eso. Esto va a llevar a que aumente la presión en la pulmonar y a futuro puede haber hipertensión pulmonar. Esos son los caminos que hay con un ducto arterioso persistente. Entonces, en el ducto arterioso persistente hay dos caminos. Este siempre va a pasar, va a haber una hipertrofia excéntrica del lado izquierdo. El izquierdo pues aumenta la precarga, eso sí. Pero en el pulmón puede pasar dos cosas. O se desarrolla un edema pulmonar o se desarrolla una hipertensión pulmonar. ¿Cierto? ¿Y qué pasará si la hipertensión pulmonar es constante, constante, constante? ¿Qué podría llegar a pasar en algún momento? O sea, si la presión en la arteria pulmonar empieza a aumentar mucho, 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 mucho. Se rompen los capilares. Además de romperse los capilares. ¿Qué pasa si la presión en la arteria pulmonar aumenta demasiado? ¿A dónde se devuelve? No, porque eso es así. ¿Qué le pasará a ese ducto arterioso? ¿Qué pasa si la arteria pulmonar llega a tener más presión que la otra? Empieza a devolver la sangre. Entonces, si hay una hipertensión pulmonar severa, que la presión de la pulmonar aumente, pues podría convertirse en un ducto arterioso reverso. O sea, ya no pasar de aorta pulmonar, sino de pulmonar a aorta. Eso es lo más raro, pero puede llegar a pasar. Esa es como la fisiopatología de esa enfermedad, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles creen que van a ser los signos de un paciente que tenga ducto arterioso persistente? Los que hemos visto, podría desmayarse, podría ser intolerante al ejercicio, se le sentirá un soplo. Este tiene un soplo característico, solo se le escucha esta enfermedad. Lo habíamos visto en serio, pero se los recuerdo. Se llama un soplo continuo, o también se le llama en maquinaria, porque se siente tanto en sístole como en diástole, es súper fuerte. Continuo o maquinaria. Y lo vamos a escuchar donde están los grandes vasos, o sea, se va a escuchar en la base del corazón. Este soplo, o sea, esta característica que se da un soplo continuo en maquinaria es solo de esta enfermedad. O sea, si usted lee algún reporte que diga un soplo continuo, ya le están diciendo que es un ducto arterioso persistente. Entonces, igual ahí les dejo la fisiopatología, no vamos a ver la clasificación. Los signos, lo que ustedes vieron, el soplo continuo, si es ducto arterioso, bueno, si es reverso, el diagnóstico ya sabemos que es por ecocardiografía. ¿Y cómo creen que vamos a tratar a este paciente? ¿Qué harían ustedes con este paciente? Cirugía, ¿cierto? Este es uno de los pocos problemas cardíacos que tiene cirugía, que se hace acá, se hace en cualquier parte, tratamiento. Es hacer una cirugía que es a través, pueden haber dos tipos de cirugía. La que se hace acá en Colombia es a través de una toracotomía, se abre el tórax, se llega al ducto arterioso, se liga y se corta. Pues se liga hacia la aorta, se liga hacia la pulmonar y se corta. Esa es la que se hace siempre, acá.
toracotomía y se liga el ducto. La que se puede hacer de manera no invasiva, o sea, que no es una cirugía como tal, se llama un cateterismo, es ingresar por una de las venas, ya sea vena yugular, vena femoral, e irse como si el paciente estuviera infartado, se por todo el vaso sanguíneo hasta llegar al corazón, llegar hasta el ducto arterioso y poner un dispositivo que se llama un Amplatzer. Y ese Amplatzer lo que hace es que cierra el ducto. Se puede hacer en todo tipo de ductos, menos en ducto arterioso reverso. Si ese paciente ya tiene ducto arterioso reverso, no hay nada que hacer. Si usted lo mete a cirugía, se le va a morir. Entonces, estas dos cirugías se aplican para un ducto arterioso normal, o sea, que la sangre pase de aorta a pulmonar. Si es reverso, no podemos operarlo. Y solo les voy a mostrar cómo es el Amplatzer. Es esta sombrillita. Y ella lo que hace es que se abre hacia la aorta, se abre hacia la pulmonar y acá se queda en la mitad del ducto y lo cierra. Esos son como los dos tratamientos que tenemos. Sí. Para que llegue al ducto arterioso reverso, tiene que ser que pase mucho tiempo que el paciente esté de malas. Puede pasar dos cosas, o una que pase mucho tiempo, o lo otro, se supone que cuando el animal nace, lo que hablábamos ahorita, como el animal dentro de la madre tiene una mayor presión en el lado derecho y una menor presión en el lado izquierdo, y tiene, una vez que él nace y pega la primera bocanada, tiene como una semana, máximo 15 días para revertir esas presiones, o sea, para que la presión del lado derecho caiga y la presión del lado izquierdo suba. En algunos cachorros falla eso, ya sea porque el pulmón no se expandió lo suficiente y el lado derecho queda con mucha más presión que el izquierdo. Entonces, eso es ser de malas, pues, que los primeros 15 días no se cuadren. Si estas presiones no se cuadran y quedan así, de una vez es un ducto arterioso reverso, porque el lado derecho va a tener mayor presión que el izquierdo. O lo otro es que pase mucho tiempo y no lo peguen y se convierte en reverso. Bueno, y me falta, yo les hablé mucho de perros, una enfermedad de gatos, ¿se cuenta? Profe, pero digamos, si tiene ya un ducto reverso, o sea, el paciente se muere por muerte súbita o sigue viviendo, pero con problemas. No, lo que pasa es que si tiene un ducto arterioso reverso, tiene algo que se llama una cianosis diferencial, porque la voy a explicar más o menos. En un ducto arterioso reverso, la sangre no pasa de aorta a pulmonar, sino que pasa de pulmonar a aorta. Entonces ahí sí pasa lo que tú dijiste ahora, se mezcla la sangre bajita en oxígeno con la sangre alta en oxígeno. Entonces ahí, pero miren que se va a mezclar después de este que es el arco aórtico, o sea, después de que salen los vasos sanguíneos para la cabeza y los miembros anteriores. Entonces cabeza y miembros anteriores van a estar oxigenados, pero el tren posterior va a estar desoxigenado, pero eso solo pasa en ducto arterioso reverso. Y eso es pura fisiología. ¿Qué pasa si al riñón les llega sangre desoxigenada? ¿Qué produce el riñón? Produce eritropoyetina. Entonces él va a empezar a sentir, él le llega sangre desoxigenada, él no va a decir, ay, no, es que hay un desvío por allí. Él simplemente dice, no hay suficientes glóbulos rojos que transporten el oxígeno. Entonces va a empezar a producir eritropoyetina para que vaya a la médula ósea y produzca más glóbulos rojos. Entonces ese paciente va a empezar a tener policitemia y la sangre se le va a volver espesa. He tenido pacientes que uno le saca sangre, que le mete la aguja y es tanta la policitemia que no sale la aguja, pues no sale la sangre de lo espeso que es, y si sale es como una gelatina. Entonces ese paciente se empieza a desmayar porque literal no tiene líquido circulando sino una gelatina en los vasos. Y usted lo que tiene que empezar a hacer es desangrarlo básicamente, le hace un corte en la yugular y dejarlo de sangre, y cambiarle la sangre por solución salina para que empiece a estar más rápido. O darle un medicamento que lo que hace es como que daña la médula ósea para que no produzca glóbulos rojos, pero pues el pronóstico es muy malo. Pero en ese caso que tú nos dices que es real, ¿cierto? Si se supone que la de adelante está oxigenada, ¿se podría dar? O por ser así gelatinosa. Por ser gelatinosa, porque una vez la policitemia se da, ya no se va a dar solo en la parte de atrás, sino que se va a dar en todo el cuerpo. Entonces usted en la yugular lo empieza a desangrar y le empieza a reemplazar lo que le está saliendo por la yugular, se le empieza a reemplazar por solución salina. Pero eso son cosas pues que se tienen que empezar a hacer muy seguidas, entonces le puede dar una infección. O darle este medicamento que se llama
ácido hidroalco con uso, se me olvidó. Bueno, es un ácido, medicamento que es un ácido que va a la médula ósea y la va dañando para que no produzcan glóbulos rojos, para que baje la policitemia. Hay perros que viven un tiempo, pero no es que vivan mucho. El paciente puede rechazar el ambulancia. No, sabes que ellos ya los están haciendo, pues ellos los hacen especiales con un recubrimiento para que no lo rechacen, para que el cuerpo no lo vaya a rechazar. Se puede mover, o sea, si usted no lo pone bien por cateterismo, él se puede soltar y navegar por todo el cuerpo, ahí sí grave, pues, porque es un trombo. Pero que él lo rechace, no, casi no. Bueno, y vamos a la última enfermedad, que yo les enseñé mucho de perros, les voy a enseñar, es una enfermedad propia de los gatos. Unas enfermedades adquiridas en gatos. Todas estas son las enfermedades que existen en enfermedades adquiridas en gatos. Todas son problemas del miocardio. Por eso se llaman cardiomiopatías de fenotipo. El fenotipo es la forma que adopta el miocardio. Entonces puede haber una cardiomiopatía donde el miocardio se vuelva más grueso de lo normal, una donde el miocardio se vuelva rígido como cemento y no sea capaz de dilatarse para recibir sangre, una que se llama cardiomiopatía de fenotipo dilatado, donde lo que vimos, las paredes se vuelven muy delgadas y pierden la fuerza de contracción. Una pues que no clasifica dentro de estas tres, pero que tiene características de cada una, pues, pero es una enfermedad. O una que es una enfermedad del ventrículo derecho, que el ventrículo derecho, los cardiomiocitos son reemplazados por grasa y empiezan a hacer una arritmia, ¿cierto? Yo no pretendo que se aprendan todas estas, yo pretendo que se aprendan la primera, que es la más común. Se llama la cardiomiopatía de fenotipo hipertrófica. Esa es la enfermedad número 1 adquirida en gatos. Una diferencia entre los felinos y los caninos es que el perro, cuando tiene insuficiencia cardíaca izquierda, hace un edema pulmonar, o si tiene derecha, hace una ascitis, lo que vimos. En los gatos es diferente. El gato, cuando hace una insuficiencia cardíaca, hace un tromboembolismo, o sea, produce trombos. Ya sea una insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, hace trombos, ¿cierto? Y si no hace trombos, hace efusión pleural. Es muy raro que un gato haga ascitis por un problema cardíaco o que haga un edema pulmonar por un problema cardíaco. O hace un trombo o hace una efusión pleural. ¿Esas adquiridas, cierto? Sí, esas adquiridas. Entonces, ¿de qué se trata esta cardiomiopatía de fenotipo hipertrófica? Es una enfermedad, además de que es adquirida, es una enfermedad genética, ¿cierto? Es una enfermedad que se transmite y es una enfermedad de familias. Hay familias de gatos que tienen esa enfermedad, se transmite pues a sus hijos y así. Entonces es una enfermedad genética que se transmite por un patrón autosómico dominante. Yo no pretendo preguntarles esto. Hay unas razas más predispuestas a esta enfermedad que otras. ¿Algunos se acuerdan qué razas son las número 1 para esta enfermedad? El Maine Coon es el número 1. El Ragdoll, ya lo habíamos puesto, los vamos a poner. Entonces, la raza número 1, incluso el modelo de estudio de esta enfermedad es el Maine Coon. Tenemos el Ragdoll, tenemos el Persa, tenemos el Esfinge. Tenemos el bengalí. Estas son las razas más predispuestas para esta enfermedad. Incluso en estas dos primeras, en el Maine Coon y en el Ragdoll, ya se sabe cuál es la mutación genética exacta que causa esta enfermedad. Entonces uno en estas, y en el esfinge también. Entonces uno en estos gatos puede tomar una muestra de sangre o hacer un hisopado pues como de la boca y mandarlo a un laboratorio de genética en Estados Unidos, y así como la cardiomiopatía dilatada en el Doberman, le dicen, esta raza tiene una predisposición del 70% de sufrir
pues este gato de sufrir de la cardiomiopatía hipertrófica. Se puede hacer desde cachorritos, desde los 6 meses, ¿cierto? Porque ellos ya saben cuál es la mutación exacta. ¿En qué consiste? Esta enfermedad consiste en que por esa mutación hay una hipertrofia concéntrica, pero es solo del ventrículo izquierdo. O sea, solo el ventrículo izquierdo se pone grueso. Pero no tiene, es simplemente por la mutación. O sea, el paciente no es hipertenso, el paciente no sufre de tiroides, el paciente no tiene leucemia, no. Solo por esa mutación, de la nada, las paredes del ventrículo izquierdo se empiezan a engrosar. Y no necesariamente tiene que ser que sean toda la pared del ventrículo izquierdo. Puede ser simétrica, es cuando es toda la pared del ventrículo izquierdo. O sea, todo el ventrículo izquierdo se puso grueso. Eso es simétrico. Asimétrico es una parte. O sea, toda la pared libre se puso gruesa. O todo el septo interventricular se puso grueso. Es simétrica, asimétrica. O puede ser localizada. O sea, dentro del septo interventricular solo una porción se puso muy gruesa. Es simétrica todo. Asimétrica una de las paredes. Y localizada una parte de esas paredes. ¿Cuál será el problema de que las paredes del ventrículo izquierdo se pongan gruesas? Sí puede bombear, pero tengan en cuenta que esta es la aorta, es el atrio izquierdo, bueno, el atrio izquierdo, esta es la válvula mitral. ¿Qué pasa si empieza a volverse así? Lo primero que va a pasar es que, además de que necesitan más fuerza, ¿qué más pasa? Aumenta la poscarga. No, todavía no ha aumentado la poscarga. La poscarga es esto que se opone a la salida. Disminuye la cantidad de sangre que puede haber dentro del ventrículo. Entonces lo primero que va a pasar es que disminuye el volumen diastólico final. Si ustedes se acuerdan, es la cantidad de sangre que hay al final de la sístole, de la diástole. O sea, ya no hay tanta cabida para esa sangre. ¿Y qué pasará si disminuye el volumen diastólico final? ¿Qué pasa con el que sale? Tenemos una bomba. Disminuye el volumen latido, ¿cierto? Disminuye la cantidad de sangre que sale. Ustedes ya saben pues qué pasa. Sí disminuye, pero igual, o sea, la sangre no ha disminuido. ¿Qué le pasa a esa sangre que no cabe aquí? Se empieza a devolver hacia el atrio, ¿cierto? ¿Y qué pasa si se devuelve la sangre hacia el atrio? Se aumenta el tamaño. Si aumenta el tamaño del atrio, ¿cierto? Va a aumentar el atrio izquierdo. Y aquí, pues si fuera un perro, nosotros diríamos, pues si aumenta el atrio izquierdo, va a haber un edema pulmonar, ¿cierto? Eso diríamos principalmente en un perro. Pero en el gato va a ser diferente. Pues aunque sí puede pasar un edema pulmonar, sí puede, pero no es lo más común. Realmente si se dilata el atrio izquierdo se va a crear una triada, que no se les puede olvidar, se llama la triada. Muy bien. La triada de Virchow. Que ya sabemos que hay hipercoagulabilidad. Está el éxtasis sanguíneo con S. Vamos a tener una lesión endotelial. Entonces, siempre que aumente el atrio izquierdo, esta triada de Virchow es la que va a predisponer a que ese animal, pues ese felino, desarrolle inicialmente un coágulo, que va a estar aquí, y que cuando se desprenda, pues ya eso le vamos a llamar un trombo. Por eso un gato, cada vez que tenga el atrio izquierdo grande, ¿qué es lo que le vamos a poner? Eso. Le vamos a poner clopidogrel
para evitar la formación del trombo, ¿cierto? Que es un antiagregante plaquetario. Clopidogrel. Sí, y lo peor es que se llama así, pues no hay nombre comercial. Y como tiene la predisposición al edema pulmonar, pues o a la efusión pleural, le va a poner furosemida. Pero para evitar ese trombo, le vamos a poner el clopidogrel cada vez que la tos esté grande. También este animal puede empezar a desarrollar arritmias. ¿Por qué puede tener arritmias un felino? Puede tener arritmias porque como las paredes se vuelven más gruesas, aumenta la demanda de oxígeno. Porque como tienen el problema, pues la mutación genética, que la mutación genética lo que hace es que se multipliquen y se multipliquen esas células, hay mayor demanda de oxígeno porque hay más bocas para alimentar. Pero como está más grueso y sale menos sangre, disminuye la entrega de oxígeno. Entonces, al haber un desequilibrio, ahí empiezan a morir las células, empieza a haber hipoxia. Y si hay hipoxia, hay infartos, necrosis, infartos, y ellas liberan radicales libres que generan la arritmia. Eso es básicamente lo que pasa. Bueno, ahí yo se las tengo, pero pues igual es lo mismo que ustedes acaban de decir. Ay, bueno, necesito que una de ustedes, pues no sé, la que tenga comunicación, me escriba un correo. Hola, profe, ¿cómo está? Me mandan las diapositivas porque yo no sé a quién entregar estas diapositivas. Bueno, y se los comparto todo el mundo. ¿No tiene virus? Bueno, al final de la clase. Muy bueno, los signos, eso no, pues asintomáticos, pueden tener soplo, efusión pleural, respirar con la boca abierta, posición ortopnéica o parálisis del tren posterior, que es hacer tromboembolismo, ¿cierto? Los signos son muy parecidos a los de los perros, lo único es que en vez de tener edema pulmonar van a hacer efusiones pleurales y en vez de hacer una citis, pues van a hacer tromboembolismos, ¿cierto? Esa es la diferencia número 1. ¿Cómo lo vamos a tratar si llega el paciente con tromboembolismo? Que es lo primero, o sea, esto no se les puede olvidar. Usted le llega un gato paralizado del tren posterior y usted inmediatamente va a decir, bueno, es una urgencia, ese gato tiene un trombo o se golpeó la columna, ¿cierto? O es una lesión de columna. Entonces, generalmente ya les puse la triada de Virchow, es la que me lleva a la formación del trombo. ¿Dónde se puede ubicar el trombo? Pues los trombos, el coágulo cuando se suelta tiene una predisposición altísima por la trifurcación de la aorta. O sea, donde la aorta se divide en ilíacas internas, ilíacas externas y la sacra media, le encanta. Por eso la mayoría de los gatos como que maullan porque eso les duele horrible, se caen y quedan paralizados del tren posterior y ya no los mueven. Es la presentación más común, por eso les puse como 4 asteriscos para que no se les olvide. Pero el trombo también puede viajar a las arterias renales. Digamos un gato que de un momento a otro empezó con una insuficiencia renal y no tiene explicación alguna, puede ser que tenga un trombo en una arteria renal y no deje que le llegue nada de sangre a ese riñón. Pueden irse hacia las arterias axilares en el miembro anterior, entonces si hay un gato que también empieza como atáxico, pero en los miembros anteriores no se puede descartar que no sea un trombo. O se puede ir al cerebro, el gato que empezó a convulsionar de la nada, y convulsiona, puede que tenga un trombo en el cerebro. O pues en el tronco mesentérico craneal no hay nada de irrigación hacia todo el intestino. Pero la número 1 es la trifurcación de la aorta. Y esta enfermedad en inglés le llaman la enfermedad, pues el tromboembolismo es la enfermedad de las 5P, pero es por las iniciales o todo, porque se van a desarrollar 5 signos que inician con P en inglés. El primero es parálisis, casi siempre es parálisis del tren posterior, pero puede haber parálisis del miembro anterior, ¿cierto? Hay parálisis. Hay dolor, en inglés es pain, ¿cierto? Hay ausencia de pulso, entonces en inglés se escribe así. Hay palidez. Palidez es que cambia la coloración del lugar donde esté el trombo. Entonces, si es un miembro anterior, el miembro posterior se va a empezar a poner como todo cianótico, morado. Hipoiquilotepsia
hipotermia es diferencia de temperaturas, o sea, la extremidad donde esté el trombo va a estar muy fría. Profe, no se pone como morada. Sí, a ese le llaman como la palidez, pero realmente es que se pone morado. Incluso eso duele mucho. A mí me ha tocado gatos que les duele tanto que ellos mismos se empiezan a arrancar la piel. A mí me tocó un paciente que se empieza él a morder así horrible porque les duele, por el grado de dolor, ¿cierto? Una forma de usted diferenciar si ese gato tiene una lesión medular y por eso se quedó paralizado o tiene un trombo, el que uno siempre le enseñan es el de cortarle la uña. Pero el otro es que usted le mida la glicemia, le mide la glicemia en la extremidad donde cree que tiene el trombo y le mide la glicemia sistémica. Y el lugar donde tiene el trombo, pues la glicemia va a ser mucho más bajita, ¿cierto? Deberían ser iguales, ¿cierto? Entonces usted le pincha una huellita del miembro anterior y le pincha una huellita del miembro posterior y le mide las dos glicemias. Pues en un paciente normal tiene que ser iguales. Si adelante da 100, abajo tendría que dar 100. En estos casos va a dar 100 donde está normal y va a dar por ahí 30 donde está el trombo. Y los trombos pueden ser bilaterales y simétricos, o sea, puede llegar el gato con los dos miembros posteriores paralizados y con igual grado de dolor, con el igual grado de inflamación, o pueden ser bilaterales y asimétricos, o sea, puede ser el trombo en los miembros posteriores, puede haber un miembro posterior que se mueva y el otro no. O puede pasar solo en un lado, ¿cierto? Y eso sí, ya es la última diapositiva para ver respiratorio, cómo los vamos a tratar. No se me aprenda todo eso, pues si el paciente viene con efusión pleural, pues va a ser una toracocentesis, ¿cierto? Si viene furosemia con edema, ya sabemos la terapia diurética. Yo lo que quiero que vea esta diapositiva es cómo va a tratar cuando ese paciente venga con un tromboembolismo, ¿cierto? Este es el tratamiento del trombo. Lo primero que vamos a hacer es tratar el dolor, porque es que literal duele mucho. Entonces, no es tratar el dolor con algo suave como el meloxicam o con un poquito de tramadol, no, tiene que ser con algo súper fuerte. El fentanilo, que ya el fentanilo no lo manejan tan fácilmente, conseguirlo es muy difícil, entonces con el butorfanol. O si consigue morfina, con morfina, ¿cierto? Entonces butorfanol, ahí está la dosis. Si logra conseguir el fentanilo, que es dificilísimo y carísimo. Gracias a el butorfanol o la morfina. Le vamos a poner algo de vasodilatadores, ¿cierto? Para intentar que ese trombo se pueda mover un poquito, como vasodilatar esa arteria, a ver si él se mueve. Y uno lo puede vasodilatar con un poquito de acepromacina. Además que la acepromacina también lo tranquiliza. Vamos a estar pendientes. Hay que hacer un examen de sangre para medir el potasio, porque en estos pacientes el potasio se sube mucho, ¿cierto? Empieza a haber algo que se llama hipercalemia. ¿Cuál será el problema de que el potasio se suba un montón? Va a haber una arritmia. Generalmente cuando hay hipercalemia, eso empieza a parar el corazón, o sea, lo empieza a hacer más lento, llega un momento en que el potasio es tan alto que el corazón pues, le puede dar un paro cardíaco literal. Entonces hay que estar vigilando mucho los niveles de potasio. Y vamos a poner heparina para tratar de diluir el trombo, para intentarlo, aunque eso depende del grado pues que tan grande sea. Con la ecografía abdominal a veces lo pueden localizar y decir que tan grande es. Usted va a mirar en la clínica qué tipo de heparina hay. Hay dos heparinas, ¿cierto? Hay estas pues son fraccionadas, una se llama deltaparina y la otra enoxaparina. Yo les puse las dos, entonces que le vaya a poner las dos. Le pone una de las dos, la que tenga. Le pone o deltaparina o enoxaparina. Y adicional a poner la heparina, obvio, le va a dar el clopidogrel. Porque es que las heparinas intentan diluir, ¿cierto? Son anticoagulantes, mientras que el clopidogrel es antiagregante plaquetario, o sea, evita que se formen nuevos trombos. Entonces hay que combinar las heparinas con el clopidogrel.
Sin embargo, el pronóstico de los gatos que tienen un trombo muy grande, que el trombo es bilateral, es simétrico, es muy malo, pero entre más rápido se trate, finalmente dicen que sí, entre que le da el trombo no ha pasado, y la persona lo lleva a la clínica, no ha pasado más de 4 horas, tiene un mejor pronóstico. Si la persona se demora mucho en llevarlo, ya el pronóstico es súper malo. Y eso está mejor, suben la. Con eso, sí terminaríamos cardiología. Y ahora sí vamos a ver enfermedades respiratorias. Entonces, vamos a ver algo de medicina respiratoria en pequeñas especies. Y vamos a irnos recordando pues algunas cositas. Lo principal o lo que debemos saber del paciente que tiene enfermedad respiratoria o que debemos saber del sistema respiratorio es que el sistema respiratorio tiene una alta capacidad de regeneración, o sea, tiene una capacidad regenerativa súper alta y que tiene una reserva ventilatoria, pues el sistema respiratorio del pulmón es muy grande si uno lo compara pues con todo el tamaño del animal. Entonces casi siempre los pacientes que ya vienen con una insuficiencia respiratoria o que vienen con signos respiratorios es porque ya se agotaron la reserva respiratoria y la capacidad, entonces casi siempre vienen en estadios severos. A un paciente que a usted le llegue cianótico, en posición ortomédica, eso le está diciendo, ya acabamos toda nuestra capacidad regenerativa, ya estamos en un estadio severo y hay que correrlo, ¿cierto? Entonces, pues para recordar las funciones del sistema respiratorio, yo puse algunas, a ver si ustedes saben más. La primera función, la número 1, es el intercambio gaseoso, ¿cierto? Este intercambio gaseoso, ¿dónde se lleva a cabo? ¿Qué parte del sistema? ¿Cierto? En el alveolo. La otra función es humidificar ese aire. ¿Para qué lo humidifican? ¿Y dónde se humidifica ese aire, George? Así va. Y anatomía. Generalmente lo humidifico para que se vuelva pues vapor de agua pues. ¿Y eso dónde se lleva a cabo? ¿Qué parte del sistema respiratorio? ¿Dónde? En las vías aéreas altas, en la cavidad nasal, a nivel de los cornetes. Si ustedes se acuerdan, los cornetes son unas láminas óseas muy enrolladas y son muy vascularizadas. Entonces el aire pasa a través de ese como laberinto y como tiene tantos vasos sanguíneos, ahí se calienta el aire, se va convirtiendo en vapor de agua. Ahí, adicional, en esos mismos cornetes se filtra el aire, ¿cierto? Empieza a ser como una barrera para que no nos vayan a llegar ni bacterias ni virus hacia los pulmones. Tiene una función de ventilar principalmente. Y hay otra función que aquí no está. ¿Para qué más sirve el sistema respiratorio? ¿Qué regula? No. Pues la temperatura sí a través de la lengua en los perros. Los gatos, los perros. Sirve para determinar el pH de la sangre, o sea, para el equilibrio ácido básico, ¿cierto? Acuérdense que el equilibrio ácido básico, no sé si lo han visto, sí lo tienen que haber visto, en fisio. Ese equilibrio ácido básico pues se controla a través de la respiración, especialmente el dióxido de carbono, y a través del riñón, principalmente por el bicarbonato, por la parte metabólica. Entonces vamos a empezar a ver un concepto que se llama hipoxemia. Aquí les voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre hipoxia y cuál es la diferencia entre hipoxemia? La hipoxia es algo más titular, la hipoxemia es como la Eso no se les puede olvidar. Que así cuando vean el equilibrio ácido básico va a existir acidosis y acidemia, ¿cierto? Alcalosis y alcalemia. Entonces la hipoxemia es cuando el oxígeno ha disminuido pero a nivel de la sangre. Entonces, la hipoxemia es la presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio. Y si a uno le
miden la saturación, uno dice que tiene hipoxemia cuando esa saturación es menor al 95%. Ahora, cuando ya la hipoxia llega a nivel de los tejidos, cuando es hipoxia es cuando ya la disminución de oxígeno también es en los tejidos, pero ese es solo en sangre. Entonces vamos a ver que hay 3 grupos de enfermedades respiratorias que me causan hipoxemia, o sea que me disminuyen el oxígeno en la sangre. Vamos a dividir. Entonces, ya copiaron que era hipoxemia. Ahora, vamos a dividir los 3 grupos de enfermedades que me pueden causar hipoxemia. El primer grupo me dice, es bajo oxígeno, inicialmente, es bajo oxígeno a nivel del alvéolo por la disminución de la entrega. O sea, no hay tanta disponibilidad de oxígeno. No circula tanto oxígeno entre el ambiente y el alvéolo. Es el primer grupo de enfermedades que me puede causar hipoxemia. No hay oxígeno, no hay suficiente oxígeno en el alvéolo por la disminución de la entrega. Les voy a poner aquí más o menos. Este es el alvéolo. ¿Cuánto oxígeno debe haber en el alvéolo normalmente? ¿O qué presión de oxígeno debe haber? Si es un paciente sano. Si dijimos que la hipoxemia era cuando llegaba a estar menos de 80 milímetros de mercurio. Si es un paciente sano, en el alvéolo tiene que haber 100 milímetros de mercurio. Si es un paciente sano, ¿cierto? Ahora, en ese me está diciendo, baja la cantidad de oxígeno que hay en el alvéolo porque no hay buena entrega, o sea, no hay buen oxígeno en el ambiente. Entonces, digamos que no llega a 100, sino que bajó hasta 85. Para que no se pueda entregar el oxígeno hay 2 causas. Uno, hay bajo oxígeno inspirado. Eso se llama la fracción inspirada de oxígeno. No sé si ustedes lo han escuchado, la FiO2. Fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno normalmente? O sea, en eso que hay en el ambiente, no todo esto es oxígeno. ¿Cuánto hay de oxígeno que yo inspiro? Se cerquita, es del 21% normalmente, ¿cierto? Entonces acá nos está diciendo, en el ambiente hay menos oxígeno disponible para yo inspirarlo. No está en el 21, está en el 10%. ¿En qué condiciones podría llegar a bajar esa fracción inspirada? Cuando hay otro tipo de gas circulando en el ambiente. Cuando hay otro tipo de gas, ¿qué más? No, porque aquí el problema no es de la anatomía del paciente, es el del ambiente. La altura no. Eso. En la altura. A mayor altura hay menor disponibilidad de fracciones de oxígeno, ¿cierto? Ustedes han visto que a los que les gusta hacer montañismo o alpinismo, pues que usted no puede, si usted llega a 5.200 metros, usted no va a correr como loca. Yo no sé si alguien ha estado así súper alto. Cuando uno está así súper alto, uno da 2 pasos y literal es como, ya me estoy muriendo, me voy a morir. Es porque no hay casi fracción inspirada. Entonces, una es la altura, que le pasa por ejemplo mucho a las vacas, que es el mal de alturas, que los cambian y pues el mal. Así también. Entonces, esa es una de las causas. Que el paciente cambia de altura, uno cree que en el perro no pasa, pero en los perros también pasa, ¿cierto? Un perro que esté acostumbrado a vivir en Cartagena y a la persona la trasladaron a trabajar a Bogotá, ese cambio les da súper duro. Más o menos se demora 20 días en acomodarse porque cambia la cantidad de glóbulos rojos, eso sí lo saben. ¿Cómo son los glóbulos rojos a nivel del mar y cómo son los glóbulos rojos a nivel de Bogotá? Si usted le toma la sangre, pongámosle a un perro o a una persona a nivel del mar, la sangre va a ser mucho más líquida, es roja, así clarita. Si usted le toma la sangre a una persona que vive en Bogotá, la sangre es oscura, es más concentrada, hay más glóbulos rojos, tiene más glóbulos rojos el que vive en Bogotá y menos glóbulos rojos el que vive en la costa. Lo mismo le pasa a los animales, ¿cierto? Y la otra causa de que no se pueda entregar buen oxígeno al alvéolo
es la hipoventilación. Un paciente, ¿por qué podría estar hipoventilado? Algo de anatómico. Sí, pero anatómico no como un braquicefálico, pero se hace anatómico. Porque un paciente de un momento a otro va a empezar y se va a quedar. No, yo no alcanzo. 3 minutos ahí, de vez en cuando va a ventilar. No, porque si hay una obstrucción, usted respira más rápido, pues hace una inspiración más larga, pero la está haciendo constante. No. ¿Quién es el que ayuda a que sea una buena inspiración? El diafragma. ¿Qué podría pasarle al diafragma? ¿Quién es el que maneja el diafragma? ¿Quién es el que le dice al diafragma y contráigase pues? El va. No. Ay, casi me da. Pero es muy cerquita, pero ahí va. El va. No, hay otro que se origina por acá en las cervicales. Cuando viene anatomía nerviosa. El frénico, ¿cierto? El nervio frénico es el nervio que va al diafragma. Y ese nervio frénico se origina en las raíces ventrales de las cervicales, de las últimas cervicales. Más o menos a nivel de las raíces ventrales de C5 o C6. Si un paciente tiene una lesión a nivel de esa columna y se lesiona el origen del nervio frénico, ese paciente podría empezar con hipoventilación. Esa es una causa. Tener unas lesiones cervicales y ya ese frénico no esté trabajando bien y no estimule al diafragma para que se vaya hacia el abdomen y empiece la inspiración. ¿Dónde más están los centros que regulan la respiración? En el bulbo raquídeo, ¿cierto? En el bulbo raquídeo, si ustedes se acuerdan, hay unos centros respiratorios, uno que controla la frecuencia respiratoria y otro la profundidad. No sé si los enseñaron, que es el neumotáxico y el apnéustico. Son los dos centros. Entonces, el apnéustico controla la frecuencia, el neumotáxico la profundidad. Si nosotros tenemos una lesión, puede ser un tumor, en este bulbo raquídeo que me afecta esos centros, ese paciente va a cambiar su frecuencia respiratoria y va a estar hipoventilado. Un paciente que esté bajo anestesia y en anestesia le pusieron un medicamento que se llama propofol. El propofol causa apnea. Si no lo están ventilando, ese paciente va a estar hipoventilado. O sea, hay algunos medicamentos que también causan eso, ¿cierto? Entonces, esa es una de las causas. Miren que no le pasa nada al sistema respiratorio, es algo externo, pero me afecta esa entrega. Ahora, el segundo grupo de enfermedades que me llevan a hipoxemia son aquellas que me disminuyen el paso del oxígeno desde el alveolar al capilar. O sea, aquella enfermedad que me afecte el intercambio gaseoso, literal. O sea, una enfermedad que evita que pase de acá el oxígeno de acá. Hay 4 grupos, pues yo no los voy a poner así tan locos. No se aprendan eso que bajo BQ. Bajo BQ es baja ventilación. Alteración y difusión, comunicaciones o que no hay zonas de BQ. O sea, lo principal aquí es, para que no se dé un buen intercambio, uno de los grupos es que no haya unas buenas zonas ventiladas, o sea, que disminuya la ventilación. Una de las cosas que disminuye la ventilación. Fíjense que la ventilación es el aire, el oxígeno que entra al alveolo en un minuto. Ahora sí, ¿por qué se puede afectar la ventilación? Ahora sí, causas anatómicas, y ahí sí entra de todo. O sea, ya si no es por una causa externa, sino que hay algo que no
¿Qué impide que el oxígeno entre? Enfisema. Pero el enfisema no es una alteración en la ventilación, pero el enfisema está acá, en otra. Una inflamación de la tráquea, ¿por qué? Que no deja entrar, ¿cierto? Entonces cualquier enfermedad obstructiva de vías superiores, que es una obstrucción en vías aéreas superiores, ahí sí entra, por ejemplo, lo que decían ahorita, el braquicefálico. Es una obstrucción, puede ser una estenosis de narinas. Muy bien. ¿Qué otra cosa puede ser una obstrucción? Paladar blando elongado, paladar elongado. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más puede ser una obstrucción? ¿Qué más puede impedir que entre el aire al alvéolo? ¿Qué se les ocurre? Un tumor en la laringe, ¿qué tal? Muy bien. A cualquier obstrucción. Esa sería que me disminuye la ventilación. Ahora, ¿qué disminuyen o qué afectan la difusión como tal? La que afecta la difusión quiere decir que se dañó la barrera o la membrana alveolo-capilar. Una enfermedad que destruya esto. ¿Qué podría entrar ahí? O no solo que lo destruya, que a ver, una es que lo destruya. Y otra, pues para que pase el oxígeno, que aquí en el alvéolo haya algo que evite que el oxígeno pase. Puede ser una de las dos. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, ahí podría estar el que dijeron ahorita, que no es muy común en animales, pero puede estar el enfisema. Enfisema es una destrucción de esta barrera o de esa membrana alveolo-capilar. ¿Qué más se les ocurre? Un edema. El edema entraría como algo que está en la mitad y no permite cualquier tipo de edema, ya sea un edema pulmonar de origen cardíaco o no. Edema pulmonar. ¿Qué más? Una neumonía, ¿qué tal? Ya no hay líquido, pero sí hay bacterias. Eso no es llama necrosis, pero sí podría ser que esta barrera, estas células, esto es un epitelio, plano simple, que permite que el oxígeno pase. Puede ser que él se dañe y sea reemplazado por una cicatriz, o sea, que se cicatrizó la barrera. Se llama una fibrosis pulmonar. Y ahora, ya les dije, en esta disminuyó la ventilación, en esta no hay buena difusión y en una que no hay nada de ventilación. No hay nada de ventilación, o sea, hay algo acá que invade todo esto. ¿Qué más se les ocurre? Pero el asma estaba en la obstrucción. Un tumor. Un tumor ahí, pero no un tumor en la laringe, sino ya un tumor en el pulmón, que no permita, o sea, que eso esté compactado y no haya nada de ventilación, no entre, no haya nada. Este grupo de enfermedades, este que vimos acá, es el más común y es en el que vamos a trabajar. Porque el último grupo que me causa hipoxemia dice bajo oxígeno alveolar por aumento de extracción desde el alvéolo. Generalmente este no es tan común y este no lo vamos a trabajar. El que nos vamos a centrar es en este grupo de enfermedades. Muy bien. Entonces, para empezar a hablar de cada una de esas enfermedades, vamos a empezar a ver cómo haríamos nosotros un examen clínico. Un examen clínico detallado y que tenemos que tener en cuenta, ya sea que el paciente nos deje hacer un examen rápido o, bueno, que le podamos preguntar algo al tutor. Lo primero que en un examen clínico es
mirar qué antecedentes médicos hay, ¿cierto? ¿Qué antecedentes nos interesaría a nosotros para determinar qué enfermedad respiratoria puede tener ese paciente que lo tiene ahí súper mal? Si lo operaban recientemente, pero operaron por ejemplo de tumores, o sea, ha tenido tumores, usted le ha visto tumorcitos de piel, ha tenido tratamientos oncológicos anteriores, porque puede que él diga, ay sí, él tuvo un tumorcito aquí en un dedo y se lo quitaron, pero eso fue hace como 3 años, y resulta que ese tumor de ese dedo fue al pulmón y hizo metástasis. O ay sí, ella tiene unos tumores mamarios y la operaron hace 3 meses, y puede que ya haya ido al pulmón y hizo metástasis. Entonces, antecedentes médicos como esos, ¿qué más debemos preguntar? Ya se lo dijimos. Si hay alguien que fuma en la casa, ¿cierto? Eso es indispensable siempre preguntar, ¿hay alguien que fuma en la casa? O si él viene de una fábrica, ¿cierto? ¿En qué fábrica está o en qué taller, ¿cierto? Porque esos talleres mecánicos tienen mucho humo, contaminantes, todo eso. No es lo mismo un perro que viene de un pueblo que un perro que está en la ciudad. Medellín es muy contaminada y han aumentado las enfermedades respiratorias a causa de la contaminación. Entonces, todo eso. Edad y raza. Vamos a tener unas razas más predispuestas para problemas cardíacos que otras. Vamos a enumerar raza E para problemas respiratorios. Vamos a hacer una lista de las razas y qué enfermedades respiratorias tienen predisposición. Cuénteme. Bulldog francés. Bulldog inglés. Bueno, chicho. Bueno, pongamos que todos los ñatos. Estos ñatos están predispuestos a qué? ¿A qué enfermedad? ¿Qué enfermedad conocen ustedes? La estenosis de narinas, paladar blando elongado, toda esa enfermedad es un conjunto, se llama así. Síndrome obstructivo de vías aéreas superiores. Anteriormente le decían el síndrome brachiocefálico y ya lo cambiaron a eso, síndrome obstructivo de vías aéreas superiores. ¿Qué otro animal, otra raza han visto? ¿Y el maltés aquí? El maltés va bien. ¿Con quién más? El yorkie, el pincher y el chihuahua. Son súper predispuestos a colapso traqueal. Siendo el más representativo y el más lindo de todo este grupo, el yorkie. Ese perro desde los, ay, es hermoso, pero desde los 6 meses puede empezar con una tosecita y es un colapso traqueal. ¿Qué más? ¿Qué otros han visto? En gatos, los persas, podemos decir, aunque en general cualquier gato, digamos felinos en general, aunque los persas, por ejemplo lo que es el persa, el escocés, puede llegar también a tener síndrome obstructivo de vías aéreas altas, pues los carepuños. Pero en general, son hermosos, pero todos carepuños. En general el gato es súper predispuesto al asma. Asma felino es como la enfermedad número 1 de ellos. Y el persa puede decir los carepuños a esos. Ay, son muy lindos. Hay uno que dice, no sé si conocen el escocés, es divino. Ay, no, sí, gato es divino. El persa y el escocés también para hacer Sí, y felinos en general. muy bien. Ahora, ¿qué más han visto?
animalitos, razas, para otra enfermedad. El French Poodle se podría salvar. Es el número 1, también puede estar acompañado del Pinscher, el Chihuahua, pero el Fox Terrier. Voy a poner Fox Terrier también acá. Todas las cruces con Poodle para bronquitis crónica. Las razas grandes, como Labrador, Golden, Labrador, Golden, Siberiano, Rottweiler, no, el gran danés no, estoy esperando. No, hermano. No, eso es por ahora. Son número 1 para hemiplegia laríngea o parálisis laríngea. Pues desde la parte respiratoria. ¿Ah? No tanto. He tenido algunos, pero es muy raro. En cambio, en estos, cuando no veamos, vamos a saber que hay una mutación genética incluso. Y me faltó uno, el Westie, West Highland Terrier. Tiene una enfermedad propia que se llama fibrosis pulmonar. Entonces, por eso hay que tener en cuenta, si ustedes miran, la mayoría de estas enfermedades respiratorias todas dan con la edad, todas. Si es un animal joven que viene con un proceso respiratorio que tenga 6 meses, digamos que venga súper Disney o algo, casi siempre es algo viral. O sea, ya en ese caso tendrían que ver lo que ustedes ya han estudiado, si es moquillo, ¿cierto? Si es algo más viral. Pero una enfermedad respiratoria propia de estas, la mayoría dan para animales adultos, ¿cierto? A excepción de circulación traqueal. ¿Qué más vamos a mirar en un examen clínico planeado? Pues cómo es su frecuencia respiratoria. No va a ser, y cómo es su patrón respiratorio. No va a ser lo mismo que un animal que venga respirando con una disnea inspiratoria, que venga a un animal que su disnea sea, le van a decir diferentes cosas. Si usted un animal viene respirando, ¿qué le está indicando? O sea, que su disnea es inspiratoria, su inspiración dura más que la expiración. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, cuando tenemos una disnea inspiratoria, se lo pongo así, cuando usted tiene muchos mocos porque tiene gripa, no puede respirar bien. Entonces, ¿usted cuándo puede respirar? Casi siempre está en la disnea inspiratoria, siempre es indicativo de alteración en vías aéreas altas. Mientras que si tenemos una disnea más bien expiratoria, la disnea expiratoria me está indicando que hay un problema de vías aéreas bajas. Digamos, un paciente que tenga una fractura de una costilla. Para él no es bueno hacer una buena inspiración, porque cada vez que hace una buena inspiración, pues esa costilla se mueve y le duele horrible. Entonces él va a hacer unas inspiraciones muy corticas y una expiración más larga, para no aporrearse su costilla, ¿cierto? O que, por ejemplo, ha tosido mucho, que ha tenido una tos, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, con el tiempo, si uno tose, es mucha tos seca, se le inflaman los cartílagos y le da una condritis. A los animales también. Y uno con una condritis pues no va a hacer una expiración larga porque eso duele horrible. Muriendo. Así le pasa a los animales, ¿cierto? Entonces hay que mirar el patrón respiratorio, ¿cierto? Si es un paciente que no está tan asfixiado y no está, podemos hacer un examen que se llama el examen de la caminada,
O si él simplemente viene y dice como, no, ha estado tosiendo, yo lo veo como raro, no puede ponerle a hacer un examen, ponerlo a caminar, puede ser no solo en planito, que haga una leve subida y todo, y a evaluar en ese tiempo qué tan rápido se cansa. Y si empieza a hacer sonidos respiratorios anormales, ¿cierto? Si empieza con ronquidos, si empieza con algo que se llama estridor laríngeo. La condición corporal también es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué me dicen? Los pacientes obesos se cansan más rápido y si es un paciente obeso, obesidad mórbida, incluso hay una enfermedad para ellos que se llama hipoventilación por sobrepeso. O sea, están tan gorditos que les cuesta mucho durante la inspiración levantar como todos los gorditos que tienen alrededor. Entonces empiezan a tener hipoventilación, o sea, respiran de vez en cuando. Y eso es por el sobrepeso, ¿cierto? Incluso vamos a ver, la mayoría de estas enfermedades respiratorias, cuando las analicemos cada una de las primeras tratamientos, bajar de peso. Es lo primero. O sea, si usted viene un paciente por obstrucción de vías aéreas superiores y ya muchos dicen, bueno, ya lo operaron de estenosis de narina, pero sigue roncando mucho, no le sea así, pero eso está gordo. A la gente no le gusta, pero si usted le baja de peso, va a dejar de roncar la mayoría de las veces. Hay que ver el tipo de tos, ¿cierto? ¿Qué nos dice el tipo de tos? ¿Qué me dice una tos seca? Una que podría ser problemas cardíacos. ¿Y si no es problemas cardíacos? ¿Qué me está diciendo la tos seca? Exacto, la tos seca muy rara vez está relacionada con una infección, ¿cierto? Lo que es una tos húmeda casi siempre está con infecciones, ¿cierto? Eso es lo que va a decir. La tos seca más que todo es inflamación, ¿cierto? No infección, sino inflamación. La tos húmeda está diciendo que sí hay una infección, ¿cierto? Y lo otro, vamos a hacernos estas preguntas, ¿cierto? Muchas de estas yo ya les he dicho. Hay un ruido respiratorio externo, o sea, mientras usted está evaluando la condición corporal al animal, si el paciente tiene ronquidos, tiene estridor laríngeo, ¿cierto? Me está diciendo que el problema es de vías aéreas superiores. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre un ronquido y un estridor laríngeo? No, sí que es que ronca, pero ¿cómo es un estridor laríngeo? El estridor laríngeo, su nombre lo dice, el problema está en la laringe y el paciente empieza a ver. Yo lo voy a hacer, pero si tienen la posibilidad de ver un labrador, un golden viejito, se van a dar cuenta cómo ellos empiezan a respirar, porque la mayoría tienen ese problema. Entonces acá empiezan es como si tuviera un pitico acá, ¿cierto? Eso es un estridor laríngeo, pues de ronquido, todos saben. Pero esos dos, ya sea un estridor laríngeo, ya sea un ronquido, me está diciendo también que hay un problema de vías aéreas superiores. Y yo lo confirmo mirando el tipo de disnea. Si la disnea es inspiratoria y hay un ronquido externo, el problema tengo que mirar es en vías aéreas superiores. No le está llegando oxígeno a ese paciente porque hay una obstrucción. El otro es, hay un movimiento paradójico de la pared torácica. Pues si un paciente inspira, cuando inspira todo su tórax se debe inflar, ¿cierto? Hay una enfermedad donde el tórax se infla, pero hay una parte de la pared del tórax que cuando está en la inspiración se va hacia adentro. No sé si a ustedes les han contado eso en alguna vez. Se llama tórax flotante. Eso hay que mirarlo. Pues eso se los enseña en cirugía, pero... Tórax flotante es que cuando el paciente hace la inspiración y su tórax todo debería ir hacia afuera, para llenarse de aire hay una parte del tórax que en vez de ir hacia adentro, hacia afuera se colapsa, va hacia adentro. Eso pasa cuando hay fisuras o cuando hay fracturas de costilla. Esas costillas que están fracturadas por la presión que hace el pulmón se van hacia adentro y el otro hacia afuera. El tórax flotante se relaciona con fractura de costillas. Muy bien.
siempre en un paciente con una disnea, con un problema respiratorio, que esté cianótico, tosiendo, no pueda respirar bien, vamos a mirar el tamaño del abdomen. ¿Por qué es importante evaluar el tamaño del abdomen? Un paciente puede estar disnéico y el problema, un paciente puede estar con dificultad respiratoria y el problema no es la respiración. O sea, el problema, se le mira, no tiene problemas respiratorios, no tiene estenosis, no tiene nada. Un paciente que tenga un problema en el hígado, puede ser un tumor en el hígado, puede ser simplemente hepatomegalia, puede ser que esté inflamado el hígado, hepatitis. Como el diafragma para hacer una buena inspiración tiene que desplazar el hígado hacia caudal, pues en un paciente. Si ese hígado está inflamado, si está muy grande o si tiene un tumor, el diafragma no es capaz de desplazarlo. Entonces el animal empieza a hacer respiraciones muy corticas y superficiales, pues rápidas y superficiales, para tratar de compensar. Entonces siempre toquen el abdomen. Lo mismo que si es un paciente que tiene una ascitis importante, pues el líquido no deja que el diafragma se desplace. Bueno, el color de las mucosas. Lo otro, hay que evaluar si hay descarga nasal. La descarga nasal nos está indicando o que hay infección, o que hay un cuerpo extraño, ¿cierto? O que hay hongos. Entonces, en esa descarga, ¿qué características le van a evaluar a la descarga además del color? Descarga. La descarga nasal, además de evaluarle el color, que el color de una descarga nasal puede ser cerosa es transparente, puede ser mucosa, ¿cierto? Que es como purulenta. Esta mucosa pues me está diciendo que hay una infección. ¿Qué más puede ser? ¿De qué otro color? Puede ser sanguinolenta. ¿Y qué me está diciendo una descarga sanguinolenta? Que hay un trauma. Puede ser la sanguinolenta, puede ser o porque hay un tumor que está rompiendo adentro, un carcinoma, o lo otro, si tiene una descarga sanguinolenta, ese paciente tiene hemoparásitos. No sé qué ver nada, pero o tiene un problema con plaquetas, ese paciente no está coagulando, hay que mirar cómo están sus plaquetas. Mucosa me está diciendo que hay una infección y cerosa, o que hay una inflamación, o que hay una rinitis. Inflamado. Cierto, casi siempre asociado a rinitis. ¿Qué más le vamos a evaluar a la descarga nasal? No, la densidad no. Pues la densidad podría ser cerosa o mucosa. No, el olor no tanto. No sé si nada. Mentiras, podría oler feíto y no. También hay que tener en cuenta que esta mucosa, cuando es muy mucosa o que esté combinada, mucosa sanguinolenta, no solo es una infección, eso sí puede ser una infección, pero hay que descartar siempre si tiene pintas de sangre o que es un tumor o que es un cuerpo extraño. No dice, ay, pero un cuerpo extraño. A mí me ha tocado a esos pobres, es que los brachycefálicos son muy lindos, pero es que les pasan unas cosas. Me tocó la otra vez un pup que se le puso a oler ahí la manga y se le fue un pedacito de manga ahí, se le quedó ahí atrapado. Claro, no tiene nariz, no le salía. Se le quedó ahí atrapado, eso claro, le hizo una infección horrible, ese era su cuerpo extraño. Y yo, ay, pobrecito. Qué mala familia. Vamos a mirar con la descarga nasal si es unilateral o si es unilateral o bilateral, ¿cierto? ¿Por qué lado sale? Doble lado. Si es unilateral o si es bilateral. Si es bilateral, casi siempre uno dice, bueno, es una infección porque viene de las dos. Si es unilateral, es un cuerpo extraño, es un tumor, ¿cierto? Hay que mirar todo eso. Hay que mirar si hay cambios cuando hay descarga nasal, evaluar todo el plano nasolabial de ellos. En la nariz.
Porque muchas veces empiezan a haber cambios de coloraciones, ¿cierto? Entonces, si usted ve un cambio de coloración en todo el plano nasolabial, puede ser que ese paciente tenga un problema dermatológico, un problema autoinmune, puede tener lupus, ¿cierto? Entonces, sí hay cambios de coloración. Uno, si lo empezamos a ver como que se empieza a desteñir con la nariz. Empieza aquí más clarita, más clarita, más clarita. Puede ser un proceso autoinmune que se llama lupus, ¿cierto? O si es a un lado, sobre todo donde tiene la descarga nasal, pueden ser hongos. Los hongos siempre cambian el color de la nariz, pues sobre todo donde está la descarga nasal. Pues todo eso lo vamos a mirar, ¿cierto? Bueno, esta es más difícil, si hay otros problemas relacionados y vamos a auscultar los pulmones. Bueno, vamos a hacer ahí. Voy a dejarles una cosita que los voy a soltar ya, se te pasé, lo tienen ya. Para la próxima clase pues vamos a terminar de ver todas las enfermedades. Lo malo que la otra clase es que es virtual, pero el profesor dirá que Una pregunta, nos mandaron que la link esa el viernes. Tenemos dos O sea, que clases. hay dos clases. ¿cómo así? Hay por la mañana y por la Tenemos tarde. clase en la mañana y No, en la tarde y nos comienza aquí una nueva. ¿Sí? Ah, bueno, sí, porque a mí Ramón me mandó el link para es que la clase de 2 a 4. Ah, no sé. Ya no sé. Antes de 8 de la mañana. Sí, 8 días en una otra segunda. Ah, bueno. Listo, la próxima clase, lo malo que puede ser es que terminamos. Las enfermedades respiratorias no son muchas. Las vemos en la próxima clase y vamos a empezar hablando siempre donde nos vamos a centrar es esta enfermedad que es la obstrucción de las vías aéreas o el síndrome obstructivo de vías aéreas superiores o síndrome de brachycefalia. Igual, yo aquí les puse pues como varias, eso es lo que vamos a ver en la otra clase, pero váyanse a estudiar para que les vaya muy bien. ¿El parcial es?